Bueno, vamos a, para eso vamos a poner acá otra función, otro límite. Lo que pasa es que, mira, este límite de acá que hemos puesto es una recta, ¿no? Entonces, si creamos este intervalo epsilon, epsilon, abajo también se va a formar un intervalo con los valores de delta iguales. Pero no siempre va a ocurrir eso. Entonces vamos a ver qué pasaría si tenemos una función más o menos de la siguiente manera. Sí, vamos a poner esta función. Bueno, ahí está el límite ya. Y si el x tiende a x sub 0, f de x debe tender a L. Entonces vamos a poner aquí el x sub 0, el L. Ya está. Bueno, y hacemos lo mismo, ¿no? Para nosotros asegurar que el x tiende a x sub 0 o el f de x tiende a L, vamos a crear aquí un pequeño intervalo que nos va a determinar si el f de x tiende a L. Entonces hacemos algo parecido aquí. Vamos a ir al intervalo. Estas longitudes deben ser iguales. A esa longitud le vamos a llamar epsilon. Si nosotros tenemos este intervalo me va a decir que si f de x está dentro de este intervalo, entonces f de x tiende a L. Si el f de x, digamos, no está en este intervalo, f de x no tiende a L. Así de simple. Vamos a continuar aquí. Una vez que creamos acá el epsilon, vamos a buscar el delta. Entonces hacemos lo mismo que en el anterior. Ya está. Aquí va a ocurrir algo, ¿sí o no? Mira. Si tomamos nosotros ese intervalo que se ha formado, nos damos cuenta de algo, que ahora estas longitudes no van a ser iguales. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a ponerle una longitud delta 1, pero obviamente que esta otra longitud no va a ser igual que delta 1. Se observa que es más grande, ¿sí? Entonces aquí voy a ponerle delta 2. Pero este intervalo que se va a crear tiene que ser de un solo radio, ¿no? O sea, o bien yo utilizo el delta 1 o utilizo el delta 2. Si por ejemplo utilizo el delta 1, el intervalo se va a achicar un poco y va a ser más o menos así, ¿no? Si yo utilizo el delta 2, bueno, el intervalo sería más grande, ¿no? Más o menos así. Ya. Aquí vamos a elegir con cuál de estos dos delta trabajamos. Vamos a suponer que yo elijo al delta mayor, ¿sí? Vamos a elegir al delta 2 a ver qué pasa. Entonces para eso yo voy a borrar acá el delta 1 un rato. Ya está. Entonces voy a trabajar yo con el delta mayor, ¿no? Con el delta 2 a ver qué pasa. Ya, entonces este x sub 0 va a ser el centro, ya, y acá estaría más o menos, ya por aquí estaría el delta 2, ¿no? Entonces estamos trabajando con el delta 2. Entonces el intervalo, como habíamos dicho hace ratito, sería más grande, ¿no? Sería más o menos así. Ya está. Entonces vamos a ver qué ocurre. Bueno, habíamos dicho que si el x está dentro de este intervalo, el x tiende a x sub 0. Entonces yo podría tomar, por ejemplo, aquí, vamos a tomar en esta parte, x. Bueno, el x tiende a x sub 0 porque el x está dentro de este intervalo. Si nosotros subimos para encontrar el valor de f de x, nos damos cuenta que sí, efectivamente, el f de x tiende a L, porque el f de x está dentro de ese intervalo, ¿no? Aquí estaría el f de x. Pero vamos a ver ahora lo siguiente. Pero fíjense bien, yo he tomado aquí el x en este punto, ¿no? Y si cumple, y se pueden dar cuenta que para cualquier x que esté en este intervalo, sí, para cualquier x que esté en este intervalo va a cumplir. Pero ¿qué ocurre si yo tomo el x aquí? ¿Puedo tomar aquí? Claro que sí, porque el x simplemente debe estar en este intervalo. Yo puedo tomar cualquier valor de x de todo este intervalo, desde aquí hasta el final. Ya cualquier valor del x puedo tomar, recordándonos sin los extremos ni el medio. Entonces sí puedo tomar ese valor de x, ya, pero ¿qué va a pasar cuando yo tome este valor de x? ¿El x tiende a x sub 0? Sí, pero si nosotros vamos al f de x,
mire lo que va a ocurrir. El f de x más o menos estará por acá. Pregunta. F de x, este último f de x, ¿tiende a L? Bueno, si han estado atentos, van a responder que no. Y muy bien, ¿no? La respuesta es f de x no tiende a L. F de x no cae dentro de ese intervalo. ¿Ya? ¿Y eso por qué ha ocurrido? Eso ha ocurrido por elegir el delta mayor, ¿sí? Habían dos valores para delta, ¿sí? Y nosotros hemos decidido trabajar con el delta mayor. Entonces, si trabajamos con el delta mayor, va a cumplir en una parte, pero en la otra parte no va a cumplir. ¿Sí? Acá se puede ver claramente que si yo tomo este intervalo, tomo un punto de ese intervalo, x tiende a x sub 0, pero f de x no tiende a L. ¿Sí? No, f de x no tiende a L, y ya hemos explicado por qué, ¿no? F de x no cae dentro de ese intervalo. Ya está. Y eso ha ocurrido por elegir el delta mayor, digamos, ¿no? Entonces, mira, ahora vamos a elegir el delta mínimo. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora trabajar con el delta mínimo, ¿sí? Entonces, si trabajamos con el delta mínimo, este intervalo va a ser más pequeño, ¿no? Recuerden que siempre deben trabajar con un solo valor de delta, ¿no? Y entonces vamos a trabajar con ese intervalo. Vamos a borrar el delta mayor. Entonces vamos a poner acá delta. Ya está. Entonces ahora sí va a cumplir, pues, porque cualquier punto que está en este intervalo va a caer en este intervalo, ¿sí o no? Y si se pueden dar cuenta. Si acá yo tomo el x, ese x va a caer en ese intervalo, ¿no? ¿Ves? Acá estaría el f de x. Y lo mismo va a ocurrir con en la mitad del otro intervalo, ¿no? Mira, fíjense que todos los puntos que están dentro de ese intervalo, del x 0 hacia adelante, todos los puntos que están en el intervalo aquí del eje x van a caer dentro del intervalo del eje y. Mira, vamos a tomar el extremo. Ahora vamos a ponerlo de color naranja, ¿ya? Todos los puntos que están en este intervalo van a caer dentro de este intervalo y justamente van a estar aquí. Que serían todos estos puntos de aquí, ¿no? Y sí o sí está dentro del intervalo, sí o sí está dentro del intervalo. Los puntos verdes del eje X caen en los puntos verdes del eje Y. Los puntos naranjas del eje X caen en los puntos naranjas del eje Y. Entonces, ¿qué concluimos ahí? Que si yo tengo dos valores para delta, yo tengo que trabajar con uno nada más. Entonces, ¿qué concluimos? Que debemos elegir el mínimo, ya por eso debemos elegir el mínimo.